Nunca pensé que un sonido tan pequeño pudiera cambiar mi vida. No fue una explosión, no fue un grito, no fue nada dramático. Fue solo un crujido, un sonido seco, breve, casi insignificante, como cuando la madera se acomoda o cuando un edificio viejo suspira. Yo estaba sentado en mi apartamento, un lugar normal, seguro, en un edificio donde llevaba años viviendo sin ningún problema. Era una tarde común. La luz entraba por la ventana, el ruido de la calle era constante y lejano, y yo estaba haciendo lo que millones de personas hacen todos los días: perder el tiempo con el teléfono, ignorando el mundo real. Cuando escuché ese sonido por primera vez, levanté la mirada solo unos segundos, fruncí el ceño y volví a bajar la vista. Pensé exactamente lo que todos pensarían. Nada importante. Ese pensamiento fue mi primer error. El sonido volvió unos minutos después. Esta vez fue un poco más largo, como si algo se estuviera estirando o rompiendo lentamente dentro de las paredes. No era fuerte, pero tenía algo extraño. No sonaba como una tubería ni como el viento. Era profundo, apagado, casi vivo. Me levanté del sofá y caminé por el apartamento. Todo parecía normal. El techo estaba intacto, las paredes no tenían grietas visibles, los muebles estaban quietos, el edificio seguía en silencio. Me sentí ridículo por haberme preocupado. Volví a sentarme, convencido de que había sido mi imaginación. No sabía que el peligro rara vez se presenta de forma obvia. A veces se esconde en lo cotidiano, esperando a que lo ignores. Pasaron unos 20 minutos. El sonido no volvió y mi mente se relajó por completo. Encendí la televisión, subí un poco el volumen y dejé que el ruido llenara el espacio. Esa fue la segunda equivocación. El sonido de fondo mata la intuición. Te desconecta de las señales pequeñas, de los avisos silenciosos. Mientras la pantalla mostraba imágenes sin sentido, algo estaba ocurriendo a mi alrededor. No lo veía, no lo escuchaba claramente, pero el edificio ya no era el mismo. Los materiales se estaban moviendo. Las tensiones acumuladas durante años estaban buscando una salida, y yo estaba allí, tranquilo, confiado, creyendo que mi hogar era un lugar estable e inmóvil. Entonces lo sentí. No fue un sonido esta vez, fue una vibración, muy leve, casi como si alguien hubiera cerrado una puerta en otro piso. El suelo tembló apenas un segundo. Me quedé quieto, apagué la televisión. El silencio se hizo pesado. En ese momento, por primera vez, sentí algo diferente. No miedo, sino incomodidad. Esa sensación en el pecho que no sabes explicar, pero que te dice que algo no está bien. Caminé hacia la ventana y miré hacia afuera. La calle seguía normal. La gente caminaba, los autos pasaban, nadie parecía alarmado. Eso me tranquilizó y al mismo tiempo me hizo bajar la guardia otra vez. Regresé a la cocina para servirme un vaso de agua. Mientras caminaba, escuché el sonido por tercera vez. Esta vez no pude ignorarlo. Venía de arriba. Un crujido lento, prolongado, como si el techo estuviera soportando un peso invisible. Miré hacia arriba, esperando ver polvo o una grieta. No había nada. El edificio parecía perfecto, pero el sonido seguía ahí, muy bajo, muy real. Mi respiración se volvió más lenta. Me quedé parado, escuchando, tratando de entender. Pensé en salir del apartamento. Pensé en bajar por las escaleras. Pensé en exageración, en vergüenza, en perder tiempo. Y como muchas personas antes que yo, elegí quedarme. Minutos después, todo cambió. No de golpe, no con violencia inmediata, sino con una transición lenta y aterradora. Un pequeño objeto cayó al suelo en la otra habitación. No se rompió, solo cayó. Luego otro. El suelo vibró otra vez, un poco más fuerte. El aire se sintió pesado, como si el apartamento se hubiera vuelto más denso. Mi corazón empezó a latir más rápido. Caminé hacia la puerta, la abrí y miré el pasillo del edificio. Estaba vacío, silencioso, demasiado silencioso. Y fue ahí cuando entendí algo que nunca había entendido antes. Cuando un lugar que debería estar vivo se queda en silencio absoluto, algo va mal.
Di un paso fuera del apartamento y sentí el suelo bajo mis pies crujir levemente. No fue un colapso, no fue una caída, solo una señal clara. Me quedé congelado. Volví a entrar, cerré la puerta. Pensé que tal vez el edificio se estaba asentando, que no era para tanto. Esa frase, no es para tanto, es la frase más peligrosa que existe en una situación de supervivencia, porque te convence de quedarte cuando deberías irte, de esperar cuando deberías actuar. Me senté en el sofá, intentando convencerme de que todo estaba bien, pero mi cuerpo ya no estaba de acuerdo con mi mente. El sonido regresó una última vez en esta primera fase. Esta vez fue más profundo, más cercano, más claro. No venía de un solo lugar, venía de todas partes, de las paredes, del suelo, del techo. Era como si el edificio entero estuviera respirando de forma irregular. Me levanté lentamente. No corrí, no grité, solo caminé al centro del apartamento, tratando de pensar. Y mientras estaba ahí, parado, entendí algo que me heló la sangre. No sabía qué hacer si todo colapsaba. No tenía un plan. No sabía dónde era seguro, ni cómo salir rápido, ni qué señales seguir. Y cuando te das cuenta de que estás atrapado en un lugar que puede fallar en cualquier momento, el miedo deja de ser una emoción y se convierte en una presencia constante. Ese fue solo el comienzo, porque el verdadero colapso no ocurre cuando el edificio cae, ocurre cuando te das cuenta de que ignoraste todas las señales. El primer golpe no fue fuerte. No fue ese tipo de impacto que ves en las películas donde todo se viene abajo de inmediato. Fue más traicionero. El suelo vibró como si alguien hubiera empujado el edificio desde abajo. Un movimiento corto, seco, lo suficiente para hacerme perder el equilibrio por un segundo. Me apoyé en la pared instintivamente. En ese momento el sonido volvió, pero ya no era un crujido aislado. Era una serie de estallidos pequeños, como si algo se estuviera rompiendo por dentro, pieza por pieza. Escuché un vidrio romperse en algún lugar del edificio. No sabía dónde, solo supe que ya no estaba solo en el peligro. El polvo empezó a caer del techo, muy poco al principio, como una neblina fina. Miré hacia arriba y vi pequeñas grietas que no estaban ahí antes. No eran grandes, no parecían graves, pero se estaban extendiendo lentamente, como venas. El aire cambió de inmediato, se volvió seco, áspero. Respirar empezó a sentirse incómodo. Tosí una vez, luego otra, mi garganta ardía. El pánico quiso apoderarse de mí, pero mi cuerpo se quedó rígido, como si todavía no aceptara lo que estaba pasando. Entonces llegó el segundo movimiento. Este fue más largo. El suelo se movió de un lado a otro, suave pero constante. No lo suficiente para tirarme al suelo, pero sí lo suficiente para hacer que los muebles se desplazaran unos centímetros. Escuché algo pesado caer en el apartamento de arriba, un golpe sordo, seguido de un silencio absoluto. Mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos. Caminé hacia la puerta otra vez. Esta vez no dudé. La abrí y salí al pasillo. El pasillo ya no se sentía seguro. Las luces parpadeaban, algunas se apagaron por completo. El edificio emitía sonidos que nunca había escuchado antes, gemidos bajos, vibraciones profundas, como si estuviera luchando por mantenerse en pie. Di unos pasos hacia las escaleras, pero me detuve al ver algo que me congeló la sangre. Una parte del techo del pasillo se había desprendido, no completamente, pero lo suficiente para bloquear parte del camino. Polvo, cables colgando, pedazos de concreto en el suelo. Entendí de inmediato que el edificio estaba fallando de manera desigual. Algunas zonas seguían estables, otras no. Mi mente empezó a correr más rápido que mis piernas. Pensé en el ascensor, pero lo descarté al instante. Pensé en bajar corriendo por las escaleras, pero no sabía si estaban intactas. Pensé en quedarme en el apartamento, pero ya había visto las grietas. No había una opción claramente segura. Esa es la parte más cruel de este tipo de situaciones. No hay decisiones buenas, solo decisiones menos malas. Volví a entrar al apartamento, cerré la puerta con cuidado y me apoyé contra ella unos segundos, respirando rápido, tratando de ordenar mis pensamientos. Otro temblor, más corto pero más violento. Un mueble cayó al suelo, algo se rompió en la cocina. El ruido fue ensordecedor. Me cubrí la cabeza instintivamente y me agaché.
En ese momento el polvo ya no caía suavemente, era una nube espesa que llenaba el aire. Apenas podía ver a unos metros de distancia. Mis ojos ardían, respirar se volvió difícil. Recordé vagamente haber leído que el polvo de un colapso puede ser tan peligroso como el colapso mismo. Partículas finas, tóxicas, invisibles. Me cubrí la boca con la manga de la camisa y respiré lo más despacio que pude. El edificio se movió otra vez. Esta vez sentí claramente como una parte del suelo cedía levemente bajo mis pies. No se rompió, pero se hundió lo suficiente para que entendiera que el tiempo se estaba acabando. Ya no era una advertencia, era una cuenta regresiva silenciosa. Me levanté y miré alrededor del apartamento por última vez. Todo lo que había considerado seguro durante años ahora era solo un conjunto de objetos inútiles. El sofá, la mesa, las paredes. Nada de eso podía protegerme si la estructura fallaba por completo. Tomé una decisión apresurada, una decisión que en ese momento parecía lógica. Corrí hacia el baño. Pensé que el marco de la puerta y las paredes más pequeñas ofrecerían algo de protección. Cerré la puerta detrás de mí y me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Me cubrí la cabeza con los brazos. El ruido afuera era constante, golpes, crujidos, vibraciones. Cada sonido parecía más fuerte que el anterior. Mi respiración era rápida y superficial. El miedo ya no era controlable. Estaba ahí, completo, aplastante. Y entonces ocurrió algo que no había considerado. El agua empezó a caer del techo del baño. Al principio fueron solo gotas, luego un pequeño chorro. Escuché el sonido de tuberías rompiéndose en algún lugar cercano. El agua se mezcló con el polvo, formando una pasta espesa en el suelo. El aire se volvió aún más difícil de respirar. Recordé vagamente haber leído que el polvo de un colapso puede ser tan peligroso como el colapso mismo. Partículas finas, tóxicas, invisibles. Me cubrí la boca con la manga de la camisa y respiré lo más despacio que pude. El edificio se movió otra vez. Esta vez sentí claramente cómo una parte del suelo cedía levemente bajo mis pies. No se rompió, pero se hundió lo suficiente para que entendiera que el tiempo se estaba acabando. Ya no era una advertencia, era una cuenta regresiva silenciosa. Me levanté y miré alrededor del apartamento por última vez. Todo lo que había considerado seguro durante años ahora era solo un conjunto de objetos inútiles. El sofá, la mesa, las paredes. Nada de eso podía protegerme si la estructura fallaba por completo. Tomé una decisión apresurada, una decisión que en ese momento parecía lógica. Corrí hacia el baño. Pensé que el marco de la puerta y las paredes más pequeñas ofrecerían algo de protección. Cerré la puerta detrás de mí y me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Me cubrí la cabeza con los brazos. El ruido afuera era constante, golpes, crujidos, vibraciones. Cada sonido parecía más fuerte que el anterior. Mi respiración era rápida y superficial. El miedo ya no era controlable. Estaba ahí, completo, aplastante. Y entonces ocurrió algo que no había considerado. El agua empezó a caer del techo del baño. Al principio fueron solo gotas, luego un pequeño chorro. Escuché el sonido de tuberías rompiéndose en algún lugar cercano. El agua se mezcló con el polvo formando una pasta espesa en el suelo. El aire se volvió aún más difícil de respirar. Me di cuenta de que había cometido otro error. El baño no era un refugio, era una trampa potencial. Si el edificio colapsaba parcialmente, podía quedar atrapado ahí sin salida. El temblor final de esta fase llegó sin aviso. Fue más fuerte que los anteriores. Las paredes vibraron violentamente. El sonido fue ensordecedor. Algo grande colapsó en algún punto del edificio. Sentí el impacto a través del suelo. Me golpeé la cabeza contra la pared sin querer. Todo se oscureció por un segundo. Cuando recuperé la conciencia, el silencio volvió. Un silencio espeso, antinatural. Solo se escuchaba el goteo del agua y mi respiración agitada. Me quedé ahí, en el suelo del baño, cubierto de polvo y agua, con el corazón latiendo descontroladamente, entendiendo por primera vez que sobrevivir no dependía de dónde estaba, sino de lo que hiciera a continuación. El edificio aún no había colapsado por completo, pero ya no era estable, y yo tenía que moverme o aceptar quedarme atrapado. Cuando llegué a la planta baja, mis piernas ya no respondían igual. Cada músculo temblaba, no solo por el esfuerzo, sino por todo lo que había pasado.
El aire era más frío aquí abajo, pero también más denso. El polvo seguía flotando, entrando en la garganta, pegándose a la piel. Empujé la puerta principal del edificio con el cuerpo entero. Estaba bloqueada parcialmente por escombros, pero cedió lo suficiente para que pudiera salir. El exterior no era alivio, era caos. La calle estaba irreconocible. Edificios con grietas profundas, algunos con fachadas completas colapsadas, coches aplastados por concreto, alarmas sonando sin sentido, personas caminando desorientadas, cubiertas de polvo, con la mirada perdida. Algunos gritaban nombres, otros simplemente estaban sentados en el suelo, en silencio, como si su mente aún no hubiera alcanzado a su cuerpo. Di unos pasos y casi caí. No me había dado cuenta de que estaba sangrando. Tenía una herida abierta en el antebrazo, probablemente de cuando forcé la puerta del estacionamiento. No dolía todavía. La adrenalina seguía haciendo su trabajo. Me apoyé contra un poste y respiré hondo. Intenté sacar el teléfono. Sin señal, sin datos, sin nada. El mundo moderno se había apagado en segundos. Entonces sentí el temblor final. No fue tan largo como el primero, pero fue suficiente. Un edificio a unos metros terminó de ceder. Cayó con un estruendo brutal. El suelo vibró bajo mis pies. El polvo volvió a levantar una nube espesa. La gente gritó. Algunos corrieron sin dirección. Otros se quedaron congelados. Yo no me moví. Ya no corría. Ya no reaccionaba por instinto. Me agaché, cubrí mi cabeza y esperé. Esperé a que terminara. Cuando el silencio volvió, supe que esto ya no era una emergencia momentánea. Era una situación prolongada. No había ambulancias inmediatas, no había sirenas acercándose, no había autoridad organizando nada. Estábamos solos, al menos por ahora. Caminé hacia una zona más abierta, lejos de los edificios. Me senté en el suelo. Sentí el cansancio de golpe, como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de mí. Las manos me temblaban, el cuerpo me dolía por completo. Miré a mi alrededor y vi algo que no voy a olvidar nunca. Personas que habían sobrevivido al terremoto, pero no a sus decisiones después. Gente herida que había intentado volver a edificios inestables. Personas atrapadas porque usaron ascensores. Otros que se habían refugiado bajo estructuras incorrectas. Algunos que entraron a sótanos, estacionamientos, lugares cerrados, pensando que eran más seguros. No lo eran. Ahí entendí la verdad más dura de todas. El terremoto no es lo que mata a la mayoría de las personas. Son los errores que se cometen durante y después. El pánico, la prisa, el instinto sin información, el solo un segundo, el creo que es mejor por aquí. Sobreviví no porque hice todo bien, sobreviví porque dudé, porque me detuve a pensar cuando todos mis impulsos gritaban que corriera, porque no usé el ascensor, porque me cubrí, porque apagué el gas, porque salí cuando tenía que salir y porque tuve suerte. Horas después llegó la ayuda. Ambulancias, bomberos, luces, órdenes. Para muchos, demasiado tarde. Yo estaba sentado en una acera, con una manta sobre los hombros, mirando un edificio que ya no existía. Mi edificio, mi casa, todo lo que había adentro ya no importaba. Esa noche no dormí, no por el ruido ni por el frío. Dormir no era posible después de ver tan de cerca lo frágil que es todo. Después de entender que la línea entre vivir y morir puede ser una sola decisión mal tomada. Si estás escuchando esto ahora, quiero que recuerdes algo simple. En una emergencia real, no gana el más fuerte, ni el más rápido. Gana el que mantiene la cabeza fría cuando el mundo se cae a pedazos. Gana el que sabe cuándo quedarse y cuándo salir. El que no confía en el instinto ciego, sino en el conocimiento. Un terremoto dura segundos, las consecuencias duran toda la vida. Y si yo estoy aquí contándolo, no es para asustarte, es para que no repitas los errores que casi me dejan enterrado bajo toneladas de concreto.